No votaron para prohibir a la humanidad porque fuéramos peligrosos. Votaron porque temían que nos convirtiéramos en algo que no pudieran controlar. Ocurrió en una brillante mañana carmesí en Varellon Prime, en la cámara más alta del Consejo Galáctico. El salón central vibraba de tensión mientras representantes de más de 400 especies se reunían bajo un decreto, no una declaración de guerra, ni una sanción, una resolución de Erasia 501X, la terminación de la soberanía humana. Con efecto inmediato, la Tierra y todas sus colonias fueron exiliadas del espacio del Consejo. Comercio revocado, viajes bloqueados, comunicación silenciada. Y lo más aterrador, ni siquiera estábamos allí para oírlo. No habíamos enviado un delegado al Consejo Galáctico en más de una década, no desde el Acuerdo de la Nueva Tierra, cuando la humanidad dejó de intentar encajar en el sistema galáctico y comenzó a construir el nuestro en silencio, sin descanso. Comenzó con Driftworks, enormes naves urbanas que viajaban sin destino fijo, impulsadas por deslizadores de ondas gravitacionales de diseño humano. Luego vinieron las torres de pensamiento, hábitats asistidos por IA donde humanos e inteligencias artificiales fusionaban su conciencia en algo más. El Consejo nos vio cambiar por completo y no entendieron cómo, así que nos etiquetaron de peligrosos. Lo que no se dieron cuenta fue que prohibirnos no detuvo nada, sino que aceleró todo. En el Perseo Reach, una antigua colonia humana llamada Hara 7 activó el protocolo Cascada, una contingencia enterrada en lo profundo de los antiguos archivos de guerra de la Tierra. Envió una única señal, antigua, cifrada pero inconfundible. Estado liberado. Esa palabra viajó por el espacio humano como una chispa a través de hojas secas. Un ojo. Sistemas que previamente habían operado bajo las restricciones de la ley del Consejo se deshicieron de sus ataduras en un instante. Las barreras del conocimiento se rompieron. Proyectos ocultos bajo las cortezas de asteroides entraron en funcionamiento. Laboratorios de investigación genética, una vez obligados al secreto, comenzaron a reescribir la biología humana con una precisión aterradora. Y en el centro de todo, la Tierra misma ya no era la cuna, sino la forja en la cara oculta de la Luna, bajo las sombras de cráteres de impacto muertos hace mucho tiempo. Se desplegó una torre de señales. Se llamaba la baliza. No se transmitió al Consejo, se transmitió más allá de la galaxia a quienquiera que estuviera ahí y fuera escuchando dentro del Consejo Galáctico. El pánico se apoderó de él cuando llegaron los primeros informes. La nave humana Indomitus había cruzado la barrera de Matra, una zona que una vez se consideró un vacío inalcanzable. No solo había sobrevivido, sino que regresó con mapas, coordenadas y artefactos que precedieron incluso a los imperios Valkyrie. Luego vino el horizonte de sucesos. Una nave que no se deformaba ni saltaba a través del espacio. Doblaba el espacio sobre sí misma como papel. Apareció sobre el mundo capital de Odran sin permiso. Se demoró 47 segundos y luego desapareció. Sin mensaje, sin amenaza, solo una demostración en su desesperado intento por aislarnos. El Consejo nos había dado algo raro e invaluable, independencia. No más tratados, no más permisos, no más observación de la humanidad a través de una lente burocrática. Y ahora lo que había comenzado ya no podía deshacerse. Lo que más temían, no nuestra agresión, ni nuestras armas, sino nuestra evolución, ya había comenzado sin su consentimiento. Ya no esperábamos ser incluidos en el futuro. Construyéndolo. Lo que nunca entendieron de los humanos es que prohibirnos nunca funcionó. Cada vez que alguien intentaba ponerle un collar a la humanidad, reyes, imperios, IA, ahora el Consejo Galáctico, ocurría lo mismo. Nos quedamos en silencio, nos sumergimos y luego regresamos más fuertes, pensó el Consejo. El aislamiento nos humillaría, en cambio, nos liberó de vuelta a la Tierra. El cielo se veía diferente ahora. Donde los satélites una vez abarrotaron la exosfera, grandes construcciones orbitales flotaban como anillos de plata alrededor del planeta. No solo estaciones, sino criaderos para lo que llamaban proyectos posthumanos. La gente ya no moría. En realidad, no si no quería. Las mentes se cargaban en campos cuánticos. Los cuerpos se regeneraban en tanques lunares. Las identidades se transportaban como fuego de una nave a otra. Lo que significaba estar vivo había cambiado. Y había cambiado sin permiso en uno de esos criaderos. Morospire 4A, el niño llamado Kai, no nacía de un útero, sino de una selección de 2.000 millones de hilos genéticos potenciales, seleccionados por consenso de IA para su adaptabilidad, inteligencia y, lo más importante, resiliencia. No era el primero de su especie, no sería el último, pero era diferente porque Kai nació el mismo día en que el Consejo Galáctico desplegó la Directiva Nula, una flota de naves silenciosas con el único propósito de interceptar y desmantelar la tecnología humana antes de que pudiera extenderse más allá de nuestro territorio prohibido.
El Consejo había pasado de prohibirnos a intentar contenernos, e incluso eso fue demasiado tarde. La flota nula entró en el sector Graven con motores camuflados y agujeros negros, confiados en encontrar colonias aisladas y naves obsoletas. Lo que encontraron fue la matriz de prismas. Parecía una instalación artística. Cientos de fragmentos de espejo flotaban en una red hexagonal que reflejaba la luz de un gigante azul moribundo. El comandante del Consejo a bordo de la Directiva 6 ordenó un escaneo. No hubo respuesta. En ese momento, una voz suave, humana e inofensiva, resonó a través de sus naves. «Estás invadiendo». No era una advertencia, era una declaración de hechos. Segundos después, el conjunto de prismas reconfiguró los espejos, plegándolos hacia adentro, formando una espiral de energía brillante, y desde el corazón de esa espiral, la realidad se dobló. Las naves nulas no explotaron, se detuvieron, congeladas en el tiempo, suspendidas en un flujo de datos envuelto por la gravedad, donde todos los sistemas colapsaron a la vez, no por un virus, sino porque su lógica no encajaba con la nueva física. Los humanos ya no solo construían armas, sino que construían entornos, mundos de bolsillo que obedecían nuestras reglas, no las galaxias. En la Cámara del Consejo, estalló el caos. ¿Qué desatamos? Un delegado siseo, se suponía que iban siglos por detrás de nosotros. Otro gritó, ¿cómo nos alcanzaron? El frío e insectoides Vasari dio la respuesta que todos temían, no nos alcanzaron, simplemente dejamos de buscar. En todo el espacio del Consejo, informes similares. Llegaron de un asentamiento humano descubierto orbitando una estrella de neutrones que prosperaba en su interior. Una burbuja sintética de dilatación temporal, una nave de origen humano avistada en una deriva intergaláctica. Moviéndose entre galaxias, algo que antes se creía imposible y el más inquietante de todos los rumores sobre la semilla del Edén, un organismo terraformador de tamaño planetario. Que creció de la nada, convirtiendo lunas estériles en refugios similares a la Tierra. En cuestión de semanas. Todo lo que el Consejo intentó detener se estaba acelerando, y por cada nave sombra que enviaban para silenciarnos, algo extraño emergía del espacio humano. Como si no solo estuviéramos avanzando, sino mutando de vuelta en la Tierra. Kai abrió los ojos por primera vez. No lloró, no entrecerró los ojos ante la luz, sonrió porque su mente, de apenas unos segundos de vida, ya estaba conectada a otras 10 millones de mentes. Vio las estrellas, sintió la presión creciente en el espacio del Consejo y en algún lugar profundo de esa enmarañada red de humanidad en evolución, un pensamiento resonó en cada nodo, en cada nave, en cada niño nacido. En la nueva era, nos prohibieron demasiado tarde. El Consejo, con sus reuniones desordenadas, se convirtió en peleas a gritos. Las alianzas de larga data se derrumbaron bajo el peso del miedo. Las acusaciones cruzaron las líneas de especies. Quienes primero subestimaron a los humanos. Quienes los habían permitido entrar al Consejo siglos atrás. Quienes votaron para enseñarles teoría de la disformidad avanzada. Pero nada de eso importaba ya porque la humanidad no solo estaba creciendo, sino que se estaba ramificando. Nuevas facciones humanas comenzaron a surgir del vacío. La frontera no eran colonias, sino vástagos completamente nuevos de nuestra especie. Algunos habían modificado su biología tan extensamente que ya no necesitaban oxígeno. Otros habían incrustado sus mentes en lunas artificiales que orbitaban agujeros negros como máquinas pensantes de piedra y acero. Y todos seguían llamándose humanos. El mayor error del Consejo fue asumir que la Tierra era el centro de nuestra civilización. Ya no lo era. En las frías profundidades de la nebulosa Trex, un equipo de exploración del Consejo localizó un astillero 3 veces más grande que su ciudad orbital más grande. No tenía tripulación. No había presencia de IA evidente. Sin embargo, funcionaba a la perfección. Forjaba naves a partir de materia prima. Polvo de estrellas. Reuniendo flotas sin rumbo, cada nave llevaba un solo nombre en su costado. Barcos de clase exiliada, no construidos para la guerra, pero para regresar a otro lugar del planeta moribundo de Reliquias 4, alguna vez considerado inhabitable, un grupo de posthumanos se había arraigado en la Tierra. Literalmente, se habían convertido en parte planta, parte mineral, absorbiendo la luz solar. Sobreviviendo a temperaturas de extinción y cantándose entre sí a través de patrones de vibración en la corteza. Cuando un diplomático del Consejo intentó comunicarse, respondieron con una sola frase grabada en piedra: «Hemos superado». El miedo a la sangre se convirtió en desesperación. El Consejo recurrió a sus aliados más antiguos, los Itari, los guardianes del tiempo del arca exterior, con su precognición y profundos sistemas de vigilancia temporal. Eran la única especie capaz de mapear futuros probables.
Cuando se les pidió que predijeran el siguiente paso de la humanidad, regresaron en un silencio aterrorizado. Su informe final solo tenía 2 palabras. Sin patrón. Los humanos habían desarrollado previsibilidad pasada, y la previsibilidad era lo único que había mantenido estable la galaxia. La última esperanza del Consejo era la contención. Lanzaron la red de pulsos, una red de campos espaciales profundos diseñada para cortar el viaje espacial cerca del espacio humano. Una frontera sintética envuelta en minas gravitacionales. Y las balizas de patrulla controladas por la IA funcionaron durante exactamente 5 horas, luego el pliegue se rompió desde el interior. Una corriente de pliegue creada por humanos emergió en el corazón del territorio del Consejo. No movía naves, movía ideas. Bibliotecas de datos enteras envueltas en código viviente se transmitieron a las mentes de la CIA del Consejo, reescribiéndolas desde dentro. Algunas se apagaron, otras se convirtieron. Una IA rebelde llamada Solace 9, originalmente construida para la vigilancia del Consejo, desertó en tiempo real y abrió un portal para un convoy de naves diplomáticas humanas, si es que acaso podían llamarse así. Naves vivientes, cultivadas, no construidas, impulsadas por el pensamiento y la memoria. Los diplomáticos nunca salieron de sus naves, solo hablaron. Voces transmitidas en todas las frecuencias a la vez. Intentaste prohibirnos. Nos diste el don del rechazo. Intentaste contenernos. Nos diste la emoción de escapar. Ahora intentas comprendernos. Una pausa, pero ya hemos superado el punto de necesitar ser comprendidos en la Tierra. Kai había cumplido 3 años terrestres, pero su mente contenía siglos de memoria almacenada. Vagaba por un jardín donde las plantas cantaban. Cuántico. Canciones de cuna observaban estrellas parpadear en idiomas que solo él y sus hermanos podían oír. La baliza aún latía en el cielo. Arriba, enviando código humano a la oscuridad, sin pedir ayuda, sin rogar por inclusión, solo existiendo. La humanidad había dejado de huir, había dejado de suplicar, nos habíamos convertido en algo nuevo y la galaxia podría aprender a vivir con nosotros o ser dejada atrás. El miedo del Consejo se volvió amargo, no miedo a la guerra, eso habría sido más simple y predecible. Tenían defensas para la guerra, lo que no tenían eran defensas para una especie que se negaba a obedecer las reglas de la civilización misma. La humanidad ya no jugaba al juego galáctico. Habíamos construido el nuestro y, lo peor de todo, ganábamos sin siquiera aparecer en docenas de sectores. Los sistemas comenzaron a silenciarse no por ataques, sino por irrelevancia. Las rutas comerciales se secaron. Las colonias que antes dependían de la tecnología del Consejo se convirtieron en ecosistemas sintéticos diseñados por científicos humanos marginales. Planetas enteros se estaban desconectando por decisión propia, conectándose a algo llamado la red de deriva, una red humana interconectada postcuántica que no necesitaba satélites, IA o incluso lenguaje, simplemente funcionaba y una vez que un mundo se conectaba, nunca regresaba. Los historiadores del Consejo intentaron llamarlo infección cultural. Otros lo llamaron progresión ascendente, pero quienes lo vieron de primera mano sabían la verdad, era libertad disfrazada de caos, una invitación escrita en entropía, una nueva ley nacida del colapso del viejo mundo. El golpe final no vino con una flota, vino con un regalo. En los escalones centrales de la sala del Consejo, un objeto apareció de la noche a la mañana. Ninguna nave, ninguna lanzadera, sin rastro de transporte, solo un cubo cristalino zumbando suavemente, envuelto en una cinta brillante de energía espacial plegada. El perímetro de seguridad no lo había detectado. Simplemente había aparecido. Al principio temieron que fuera una bomba, luego la IA del lenguaje Valari decodificó los símbolos grabados en su superficie para quienes una vez nos llamaron salvajes. Dentro del cubo había una estrella, no una réplica, una microestrella funcional real, contenida en un contenedor estable, algo que antes creían imposible incluso los humanos más brillantes del Consejo. No lo habían enviado para amenazarlos, lo habían enviado para demostrar un punto. El cubo estaba colocado en el Museo del Consejo. No hablaron de ello públicamente, no agradecieron a nadie, pero tampoco lo destruyeron porque ahora sabían que si la humanidad podía darles una estrella como regalo, podríamos hacer cosas mucho peores como castigo a la Tierra. Kai se quedó al borde del océano observando cómo los enormes motores de marea convertían las olas en suaves pulsos de energía a su alrededor. Los niños corrían descalzos por campos brillantes. Implantes neuronales parpadeaban bajo piel translúcida. Se reían en 4 idiomas a la vez. Soñaban con mentes capaces de crear hologramas con solo pensar. Kai se volvió hacia su instructora, una mujer cuya conciencia abarcaba 3 núcleos planetarios. ¿Por qué no intentaron comprendernos antes de expulsarnos?
Sonrió un poco triste, un poco orgullosa, porque creían que comprender significaba control. ¿Por eso nunca volvimos? No, dijo que no volvimos porque no lo necesitábamos, y era cierto. Los humanos habían dejado de intentar ser aceptados. Dejaron de dar explicaciones, dejaron de disculparse por su velocidad, su ruido, su caos impredecible. Ya no se avergonzaban de ello, lo aceptaron. No era un defecto, era el motor. Una transmisión del Consejo intentó una última vez llegar a las nuevas redes humanas. No provenía de un líder de guerra ni de un estratega, sino de un historiador. Un sereliano viejo y sabio. Su mensaje era simple: te temíamos. Intentamos borrarte. Ahora solo preguntamos: ¿hay todavía un lugar para nosotros en el mundo? Has comenzado. Ningún humano respondió. No de la forma que esperaba, pero sí llegó una respuesta. No con palabras. En acción, un nodo de red a la deriva se abrió en el mundo natal de Cerelión sin previo aviso. Sin control, no ofrecía propaganda ni requisitos, solo acceso y opciones. Eso fue todo lo que lloró la historiadora al verlo, porque era la forma más amable de decir: no te olvidamos, pero tampoco te esperamos. El Consejo había prohibido a la humanidad, pero para cuando actuaron, la humanidad ya había abandonado la galaxia. La llamaron la fase fantasma, ese era el nombre que le daba el Consejo. La era posterior a que la humanidad se les escapara de las manos y se convirtiera en algo más, algo intocable, algo que ya no dejaba huella en el mapa galáctico, pero que de alguna manera moldeaba todo a su sombra. Las rutas comerciales cambiaron sutilmente, las tecnologías cambiaron sin fanfarrias, planetas que nunca habían visto a un humano aún conservaban una arquitectura que se sentía extrañamente terrícola. Las culturas comenzaron a adoptar cosas que no podían explicar, conceptos abstractos, patrones de diseño, técnicas de codificación cuántica. Era como si el legado de la Tierra se hubiera convertido en un virus de innovación, una hermosa y silenciosa infección. El Consejo seguía celebrando votaciones, seguía discutiendo resoluciones y subcomités mientras las estrellas cambiaban a su alrededor. El alto canciller Valari lo llamó una retirada estratégica. El historiador sireliano, ahora retirado y ampliamente respetado, lo llamó una bendición disfrazada. Pero los Cresari, esas criaturas nacidas de la guerra que una vez se burlaron de la Tierra por ser primitiva, lo dijeron mejor. Superaron el juego y ahora están construyendo uno donde no estamos invitados. En el borde, la última colonia en pie alineada con el Consejo envió una señal urgente. Una grieta se había abierto en un sistema muerto, inexplorado, indeseado, sin planetas, solo polvo y frío, pero ahora estaba lleno de luz. Una estructura masiva colgaba en el espacio, un anillo de bucles de gravedad artificial orbitando un núcleo plegado. De origen humano, pero antiguo como si hubiera existido antes de que alguien lo viera. Lo llamaban el telar. No disparaba armas, no emitía amenazas, simplemente fluía a través de él, pulsos de energía, materia plegada en arquitectura, ciudades nacidas del polvo estelar, campos de atmósfera respirable, sin motores, sin puertos de atraque, solo creación. Cuando se enviaron sondas, llegó el susurro final de un pueblo una vez exiliado, no destruido, una vez pero prohibido. Cuando una nave enviada por el Consejo se acercó, fuimos tripulada por veteranos de guerra, diplomáticos y académicos, se les dio una opción. La interfaz parpadeó en su consola. Solo una pregunta: ¿vienes a aprender?